90 estaba la situación aquí como medio caótica, ¿no? En los 90, Temístocles es más o menos es del 93, pero la Quiñonera, que es anterior, la Agencia, que son anteriores, son proyectos que eran más precarios en su adopción de ciertas convenciones expositivas, ¿no? Cubo blanco a veces no había, en la Quiñonera pues era una especie de lugar donde los límites se establecían con cada expo, y a pesar de que había muchos pintores, no me parece que tenían 100% ese esquema, ¿no? Expositivo. Temístocles tampoco, en una casa abandonada, y se usó como casa abandonada. Poco a poco se fueron blanqueando los espacios, pero tú trabajabas con la alfombra o con la chimenea ahí, o sea, no había manera de remodelarlo todo de repente. Cuando Aide nos donó esa casa, más bien nos prestó esa casa para hacerla, las exposiciones, y formó parte integral del equipo, pues no era una situación de hacerlo un museo, era una cosa de trabajar con lo que había. Y esa política a mí me gusta, que contrasta mucho con los 2000, ¿no? Donde el escudo blanco es un auge tremendo, ¿no? Entonces a mí esa parte de los 90 me gusta mucho porque había muchísima espontaneidad, pero al mismo tiempo hay muchas obras que casi son impresentables hoy en día, porque eran una fragilidad y una rebeldía también hasta cierto punto considerable. Había artistas que no les gustaba enmarcar, o enmarcaban las cosas como si fueran pósters de papelería, ¿no? Porque tampoco está uno de acuerdo en entrar, digamos, al sistema del arte como se veía en el 21 espacio donde había arte contemporáneo más seguido, que era el de Televisa, ¿no? Y algunas veces en los museos, ¿no? Pero era muy raro, ¿no? Ver ese tipo de expresiones. Era relativamente raro, ¿no? Se parecía más al arte de los grupos, al arte de los 60s incluso, pero al mismo tiempo tenía un sabor distinto, y quizá un sabor distinto en términos de nihilismo, en términos de que no había mucha idea utópica. O sea, en los 90 fue una etapa para el arte que a mi juicio fue muy underground. La frase reproducción cultural es la que a mí más me parece adecuada a lo que estoy buscando, en términos de que desde Obelisco Roto para mercados ambulantes, pasando por la pieza de destrucción total del Museo de Antropología y otras piezas que podían no parecer como tales, como las obras que he hecho alrededor de los medios masivos, como esta que está aquí atrás, o que está hecha de puros controles remotos, o la que hice con las cajas imitando las cajas que Peña Nieto repartió como parte de su no sé qué campaña que hizo. Para mí lo que me parece interesante, y creo que es un tema de la globalización también, desde mi punto de vista es crítico, es ver cómo se reproducen las culturas, ese cuestionamiento, ¿no? Cómo se reproduce una cultura, y ver lo que me está pasando a mí como artista, no tanto como es mi cultura, sino como si estuvieron trabajando con pedazos de culturas que hasta cierto punto no le pertenecen a uno, ¿no? O sea, es la situación del colonizado, en cierto modo, no diciendo, ese es el colonizado, no, el colonizado ahora sí que es el artista, ¿no? No es a quien el artista apunta. Y entonces a mí eso me parece un punto de partida interesante, que es lo que hace que nosotros tengamos ahora escultura urbana, y cuáles son las características de esta escultura urbana con respecto a lo que realmente es la Ciudad de México. Entonces surge el Obelisco Roto para mercados ambulantes, ¿no? Diciendo, a ver, esta escultura de Barnett Newman, ¿para quién está hecha y cómo podemos entender nosotros el arte moderno en México a partir de esas referencias, ¿no? Jugar un poco con esa expectativa. Cuando hablo de las abejas, por ejemplo, en la pieza que se llama Cera Perdida, sin la cera de abeja, esa técnica metalúrgica no hubiera podido ser lo que es. Entonces ahí hay un vínculo, un ensamblaje, si se quiere, de alguna manera, entre ese animal y la escultura, que es mi oficio, ¿no?
El hecho de que ahora las abejas estén desapareciendo también me interesa mencionarlo como una especie de consecuencia de esa increíble plasticidad que tiene la civilización humana, ¿no? Que todo es capaz de ser un molde, una de las cosas más impresionantes de nuestra tecnología es la cantidad de formas que puede adquirir, y esto me parece interesante con respecto a ese vínculo con ese insecto que, bueno, pues la cera es un material antiquísimo para hacer arte, ¿no? La diferencia entre arte autónomo y arte útil a mí me parece relativamente intangible desde algunos puntos de vista. Me explico, el arte autónomo podría ser siempre parte de un mercado, comprado como parte de un sistema de relaciones sociales, que finalmente eso es la mercancía, y que a pesar de que se declara como autónomo, cumple una función social, de estatus de la persona que la compra, de estatus de la persona que va a la exposición, o incluso de la persona que le pone un corazoncito en el no sé qué programa, cumple una función de estatus, etc. Entonces el arte autónomo, estoy de acuerdo que no existe como una cosa, no sé, flotando en el espacio como las formas platónicas, pero vaya que existe en términos de un proceso psicológico de confrontación con la materia, con el mundo, con los mensajes, que para mí eso es una posible definición por lo menos de una buena parte de lo que se hace como arte, ¿no? El arte útil, yo tampoco me niego al arte útil, tampoco me niego a que Posada pueda ser arte, o que un diseño de un constructivista ruso o de un cartel de la vanguardia rusa pueda ser definido como una obra de arte. Un cómic puede ser una obra de arte con la misma vigencia que una obra de, qué sé yo, Simon Starling o Ana Mendieta o cualquiera de los escultores más famosos, y no por eso, y además la sociedad lo reconoce como tal, ¿no? Entonces no veo cuál sería el problema. Y sin embargo tienen mecanismos de distribución, mecanismos de denunciación totalmente diferentes. Una obra artística pues puede carecer de autoría, o puede carecer de existencia física, o puede carecer de institución, o puede tratarse de un simple acto de comer juntos, etcétera, ¿no? Entonces esto ha explotado por completo la definición de arte a un grado que es mucho más difícil sacar las conclusiones. Por eso yo creo que es más bien como de especímenes, ¿no? Y no tanto de taxonomías tan definidas. Para saber si mi trabajo de juventud es vigente o no, pues yo soy el peor juez de esto. Solo tiene que pensar otra persona, no sé si historiador o un espectador, el que sea, una espectadora, la que sea. A mí me parece que uno es el menos capacitado para decir si la obra, incluso cuando la acabas de hacer, es valiosa o no. Tú lo sientes y a veces no lo sientes, pero de todos modos ya está la fecha límite y ¡paz!, la dejas. Entonces tú no puedes juzgarlo, puedes más o menos defenderlo ya conscientemente ante ciertos ataques que pueda llevarse a cabo, pero la obra que uno realiza de juventud, yo siento que hay una serie es como si fuera una espiral muy amorfa que se repite, ¿no? Entonces tú te tratas de hacer algo nuevo, de repente estás un poco aburrido de, no sé, hacer Q-tips o hacer obras que tengan que ver con algo prehispánico o indígena o lo que sea, y quieres darte la vuelta y de repente ves que regresas a las mismas cosas. Que se te olvidó que hace 50 años, bueno, no 50, pero sí, pon tú 20, hiciste una pieza que tenía exactamente lo mismo que estás haciendo ahorita, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, esa es una especie como de labor de Sísifo de los artistas, el tratar de escapar de sí mismos, de sí mismas, y como que no lograrlo, ¿no? Y ese es el juego que a mí me parece interesante, ¿no? Y no tanto sí, tengo razón y mi obra es coherente por esto y por esto. Eso pues lo juzgará quizá otra persona.
obra Destrucción Total del Museo de Antropología fue una obra totalmente visceral que se me ocurrió a partir del bicentenario. Y bueno, al principio era un plan diferente. El plan era destruir varios monumentos con la misma técnica, es decir, no la misma técnica, pero sí el mismo modus operandi, se diría, de encontrar con un arquitecto, con un ingeniero, perdón, experto en demolición, cómo realmente se derribaría dicho monumento. Y ya cuando yo les propuse esto a José Curi y Mónica Mansuto, les pareció buena idea, pero después decidí enfocarme solo en uno y pensé cuál era el que me dolería más a mí que se destruyera, y ese era el Museo de Antropología. La propuesta es básicamente, encontré un ingeniero que me dijo cómo sería el proceso de demolición de este edificio y los diferentes pasos que se llevarían a cabo. La parte más controversial es que el edificio se destruiría con las cosas adentro, con los objetos, tesoros de la bodega, la colección etnográfica del segundo piso y digamos, la tienda de regalos, la biblioteca, etc. Todo se destruiría por diferentes vías y el reto ahí era, de un lugar tan grande, lograr hacer una exposición que visualizara esta destrucción, que por otro lado era una destrucción controlada, no era simplemente una bomba y se cae, tenía que haber excavadoras, cómo era más barato, cómo era más factible, qué material se usa para no romper las máquinas tan rápido, etcétera. No es una idea que yo quiera que realmente suceda, pero es una especulación, una reducción al absurdo, por así decirlo, que si tengo suerte hace que el espectador, la espectadora piensen en cierto tipo de cosas que a mí me parecen interesantes. He hecho otras obras que tienen que ver con el Museo de Antropología, no forzosamente con su destrucción, pero inserción arqueológica, consta de... uní un poco este motivo de los mercados ambulantes y me fui a comprar tepalcates, no sé si reales o no, pero me los vendieron como reales, de Cholula por alguna razón. Los compré y los metí en una mochila y los metí en el locker que te dan en el museo o en la tienda, no en la tienda, en el guardarropa. Y entonces le saqué una foto previamente y esa fotografía junto con digamos, la placa que te dan para que vayas a recogerlo, con eso hice la obra que se puede, en teoría, si el coleccionista se compra esa obra, pues puede agarrar la placa, la llavecita y ir por él al museo, ¿no? Ir por el objeto al museo. Yo tengo algo con la escultura, mi entrenamiento básico es de escultor y nunca me he podido deshacer de esa instancia, ¿no? Como mi trabajo normalmente está en una especie de limbo entre la escultura y la utilería, ¿no? Que a mí me parece interesante. Entonces a veces cuando yo pienso, por ejemplo, en el problema del plástico, que es una cosa que siempre me ha obsesionado, como el plástico, que es fascinante por este polimorfismo del que hablaba hace rato, pero al mismo tiempo ya nos hemos dado cuenta que es tremendamente nocivo, ¿no? Entonces uno busca métodos o procesos diferentes de construcción, y en lugar de hacer algo de la nada, pues me busqué cosas que ya estuvieran en algún lado. Hice esta pieza que está hecha con la parte interna de silicón de los controles remotos que desechamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Entonces me interesa siempre me ha interesado esa cuestión de las manos con respecto a la tecnología, cómo la mano determina la herramienta y etcétera, ¿no? Y aquí pues también hay esta idea de que esos canales de alguna forma apuntan a una circunstancia de distancia, ¿no? Como que apretando aquí, de repente yo aprieto esto, ¡puc!, y ya estoy en Van Gogh. Pues aquí, ¡puc!, y ya estoy, no sé, en el cuarto de alguien, ¿no? Una película o algo, ¿no? Aprieto esto y de repente ya estoy viendo las noticias del mundo, etcétera. Como que se me hace muy, como casi divino este acto de apretar y ¡pum!, sale, ¿no?